Hola a todos, mi nombre es Flavia Nestares, bienvenidos al episodio número 6 de Click Ciudadano. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre un tema que siempre ha estado pendiente en nuestro país en relación a que si podemos o no dialogar en momentos de crisis política, y para ello hemos traído un invitado especial. Hoy día nos acompaña Javier Carabedo, experto en resolución de conflictos, director ejecutivo de ProDiálogo. Bienvenido, Javier. Gracias, Flavia. El día de hoy, como ustedes saben, estamos pasando, hoy día que estamos grabando lunes, una situación de crisis en el país, de emergencia, porque lamentablemente, Javier, una vez más, el tema de la inseguridad está atacando de forma sin límites ya prácticamente a personajes incluso conocidos, ¿no? A pesar de que la vida no tenga, digamos, una diferencia, porque todas las vidas valen igual, pero sobre este tema de la crisis hay un hartazgo, hay un cansancio entre la población que siente que no ve cambios, y hasta cierto punto, ahora que vamos a hablar del diálogo, quería preguntarte cómo sientes tú que realmente podamos empezar a dialogar entre los peruanos cuando estamos en momentos de crisis. ¿Qué piensas tú? Bueno, lo primero es que en situaciones de crisis es donde la desconfianza, ¿no? Se agrava o se expresa con mayor agudeza, ¿no? Entonces, la crisis y lo que estamos viviendo ahora, que no es nuevo, ¿no? Estamos en un nivel adicional, digamos, ¿no? de profundidad en esta crisis, es sintomático de algo más profundo. Claro. Y que tiene que ver con justamente el deterioro constante, sistemático, continuo, ¿no? de la política y nuestra capacidad de entendernos como peruanos, ¿no? Como una comunidad política, como una comunidad que compartimos convivencia, y que para eso debería servir la política, el Estado, y lamentablemente esto es una expresión, como digo, de ese deterioro. Más profundo, ¿no? ¿Cómo podrías definir tú el diálogo, por ejemplo? Para las personas que nos están viendo, esta es tu cámara, Javier, claro. Porque digamos a veces solemos entenderlo como simplemente el acto de comunicar, expresar, pero a veces no llegar a nada, y por eso la gente siente que el diálogo no sirve, dicen, ya no hay nada que dialogar. ¿En qué términos los puedes poner tú? Claro, quizás antes de entrar a definiciones conceptuales, primero hay que partir del reconocimiento que el diálogo está desacreditado, está desgastado. La gente, claro, cuando piensa en diálogo, quizás piensa en conversar, cualquiera sabe conversar, ¿no es cierto? Y cada vez, claro, que hay situaciones de crisis y por ahí sale algún liderazgo político diciendo vamos a dialogar, o sobre todo del gobierno, pero en realidad vacía de contenido el significado del diálogo, ¿no? La gente comienza a descreer, piensa que son palabras vacías, ¿no? Que no van a nada, que no resuelven nada. Y entonces el diálogo, bueno, nuestra experiencia, trabajo de muchos años en distintos ¿no? ámbitos, entiendo el diálogo, he aprendido a entender el diálogo como, primero tiene varias características. Primero tiene que ser genuino, ¿no? Hablar con las personas en un plano horizontal, de igualdad, reconocer que tienen, ¿no? derechos, necesidades, intereses, preocupaciones humanas. Claro. Y desde ahí hay que conectarse, ¿no? Eso es como lo básico, lo elemental, ¿no? Segundo es que esa comunicación, para esa conexión, tiene que ser una comunicación constructiva, ¿no? Que busque encontrar puntos en común, que no anula las diferencias, no anula las miradas distintas, las reconoce, las valora. Ese es un diálogo en democracia, ¿no? Y sobre todo ese componente humano. Entonces, a partir de esa confianza que se va construyendo, porque el diálogo, si no crea confianza, si no comienza a abrir espacios de confianza, y solamente es una comunicación para buscar imponer, ¿no? Es un diálogo de sordos, como se suele decir. ¿Qué es lo que pasa un poco en el hemiciclo, en el Congreso, ¿no? Así se siente, por lo menos. Claro, ¿no? Entonces, primero que parece como voces. Hay muchas voces, pero que no, primero que no representan las voces de la ciudadanía, ¿no? Es una constante que la ciudadanía se siente no representada por quienes deberían representarlo. Y además son voces que no solamente no recogen esos intereses,
sino que además cuando se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo en función de una política pública para el bien común, sino para favorecer intereses particulares, ¿no? de determinadas cuotas de poder. Entonces, y en entonces ese se punto, desprestigia ahí por el ejemplo, diálogo, ahí ¿no? ya no existe capacidad de diálogo, por ejemplo, de parte de los propios actores políticos, ¿no? Es como cuando vemos que se van a tomar medidas importantes, se va a aprobar alguna norma de mayor trascendencia, y por más de que hablen y den ideas, digamos, para tratar de dar puntos a favor o en contra, siempre son los votos lo que importa, ¿no? Entonces a veces también pasan ministros, pasan todos, y al final no importa cuánto hablen, porque nadie, digamos, los va a cambiar porque hay un voto de por medio. ¿Crees que ahí tienen o no tienen capacidad de diálogo los actores políticos? Difícil, ¿no? Difícil cuando, digamos, el diálogo presupone que hay miradas distintas, ideológicas, políticas, programáticas sobre un determinado problema que necesita la sociedad ser resuelto, seguridad, justamente del que estamos hablando, agua, que es otro de los grandes temas, salud, educación, etcétera, que pueden haber distintas miradas, pero cuando esas miradas en realidad, el diálogo supone escuchar y estar dispuesto a ir modificando nuestra manera de entender los problemas y de abordarlos, ¿no? Donde no hay soluciones únicas, sino se van complementando las buenas ideas que van surgiendo. Cuando no hay eso, sino lo que hay ya intereses predeterminados, ¿no? Orientados a sostener en realidad cuotas de poder y una situación determinada, no estamos hablando de diálogo, estamos hablando en realidad de una suerte de coreografía de diálogo, pero no realmente un diálogo genuino, ¿no? Claro, ¿y por qué crees que la mayoría de políticos no tiene esa capacidad? Porque siempre buscan imponer o buscar, como tú dices, los intereses por sobre, digamos, el bien común. Bueno, ahí tiene que ver con ya temas más de fondo, ¿no? Como digo, no es de hoy ni de la semana pasada, sino que venimos arrastrando un proceso de deterioro de lo político, ¿no? Del sentido de la democracia. No solamente es en el Perú, es en el mundo, pero en el Perú tiene sus particularidades, ¿no? Que tiene, eso está siendo corroído evidentemente por la ilegalidad, el crimen organizado, ¿no es cierto? También con propuestas y pulsiones autoritarias, claro, ¿no? Intereses mercantilistas muy particulares. Entonces, cuando las palabras como democracia, Estado de Derecho, diálogo, lucha anticorrupción comienzan a perder sentido en la realidad, la ciudadanía ya no sabe en qué creer, o mejor dicho, ya no cree en nadie, ¿no? Y los políticos que saben o que tienen sus intereses muy de corto plazo y sabe que probablemente la ciudadanía no los va a volver a elegir como representantes, tienen incentivos para simplemente acaparar, ¿no? Beneficios en el menor tiempo posible y simplemente desentenderse de lo que quiere la gente, ¿no? Hay una situación que normalmente las personas cuando viven alguna situación de conflicto, sobre todo en grupos humanos, que pasa mucho en nuestro histórico del país, ¿no? O sea, situación de conflicto que estalla, se generan estas famosas mesas de diálogo y a la larga estos no terminan ser sostenibles porque siempre hay actores también de la sociedad civil que consideran que el diálogo, como tú dices, no es fructífero y que no los lleva a nada y que los están paseando y por ende también se vuelve como si fueran personas que no se oyen ninguno de los grupos y al final no hay avance, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que tú, que sobre todo en el plano de la sociedad civil cuando se organiza, no cree ya en el diálogo con las autoridades? Claro, porque el diálogo por lo general se ha practicado, ¿no es cierto?, en situaciones de crisis. Es decir, cuando el pico, digamos, de la ola, de la tensión, ¿no? Hay una máxima desconfianza, hay el mayor deterioro de la comunicación entre las partes y en realidad se aborda estos espacios más como espacios de negociación de crisis que propiamente de diálogo. Entonces, y además con un enfoque de negociación muy transaccional. Claro. ¿No? ¿Qué me das tú? ¿Qué te doy yo? ¿Y, si no, quién no tiene más fuerza? Exacto, si no, no firmo. Y además cosas que se firman, terminan firmándose, pero después incumpliéndose. Entonces la palabra va perdiendo sentido, va perdiendo autoridad, va perdiendo peso. Y el concepto de diálogo en realidad es previo a la negociación, ¿no? Por eso nos gusta hablar más bien de cultura de diálogo, es decir, entender que el diálogo, antes de entrar a una negociación, implica primero tender puentes de entendimiento.
Segundo, de reconocimiento del otro en su propia realidad humana, ¿no? Tercero, es construir capacidad de colaboración, ¿no? A partir de encontrar espacios de entendimiento. Y a partir de eso es que va a florecer la posibilidad de construir soluciones, ¿no es cierto?, constructivas, que transformen las realidades en el mediano, largo plazo, sin que eso implique no resolver los intereses, necesidades que tienen las partes en concreto frente a una situación de crisis. Pero para eso se necesita tener un enfoque adecuado, una ética adecuada, una metodología adecuada y estrategias. O sea, no es esto, claro, como digamos, todos como seres humanos tenemos la capacidad de habla, asumimos que simplemente poner una silla, una mesa, sentarnos alrededor a conversar, por generación espontánea va a surgir una solución, pero estos procesos son complejos, requieren mucho tiempo, inversión de esfuerzo, de disposiciones, además sostenerlos en el tiempo, y muchas veces las autoridades o las partes en conflicto no tienen esa disposición, ¿no? O no están preparados también. Y no están preparados. Entonces, claro, luego el resultado es frustrante para las partes. Sí. Y además que hay, por ejemplo, un pedido muy común que es de parte de la ciudadanía, por ejemplo, en momentos de conflictos socioambientales, mineros, etcétera, que siempre quieren que la máxima autoridad esté presente, ¿no? Y eso, para tratar de tener credibilidad de que lo que se vaya a conversar va a tener algún norte, ¿no? Pero ¿tú crees que al momento de prevenir, como has mencionado, tienen que las máximas autoridades también vincularse con la problemática de forma directa? Claro, es que el pedido de las comunidades, los distintos grupos sociales en el país, de que esté presente la máxima autoridad, es una expresión justamente de la desconfianza con el Estado, ¿no? Desconfianza con las autoridades intermedias, ¿no? Con los organismos encargados de tomar decisiones, más técnicas o más cercanas a la política, a la implementación de las políticas públicas. Interés, digamos, ¿no? Así es. Entonces, frente a la ausencia de esa movilización efectiva del Estado para resolver los problemas en esos niveles, entonces la gente siente que necesita tener la máxima autoridad, ¿no es cierto?, para que resuelva los problemas. Pero estamos en un punto en que ya ni siquiera eso se siente que resuelve los problemas. Claro, ¿no? Por ejemplo, ahora ya hablando un poco de la situación actual con este gobierno que entró en medio de un baño de sangre, literalmente, porque el cambio de gobierno hizo inmediatamente que escalara la violencia también entre la sociedad por el hecho de que no estaban de acuerdo y no hubo un adecuado abordaje de parte del Estado también para escuchar las demandas. Ha marcado, creo yo, un precedente en el sentido de que la población ahora no solamente ya no quiere escuchar nada porque ya no les cree, sino que también tiene miedo a salir a las calles, levantar su voz porque no se siente protegido ni defendido ni siquiera por el Congreso, ni por sus representantes en los gobiernos regionales o locales. Entonces, ¿qué pasa en ese momento, a diciembre del 2023, cuando ocurre el cambio del gobierno, para que hayamos llegado a que todas las políticas de Estado que existían de prevención de conflictos, de negociación, de diálogo, haya terminado en ese resultado de más de 60 muertos? Claro, ahí, digamos, puedo volver a lo que decía al inicio, ¿no? El diálogo, la desacreditación del diálogo. Recordemos que cuando en esos momentos quien era el premier decía, ¿no es cierto?, tráigame, vamos a dialogar, decía a la ciudadanía movilizada en las protestas, pero sin embargo les decía, uno, no me traigas tu agenda política, y dos, se militarizó sobre todo el sur del país, ¿no? Que es de donde provenía la mayor movilización de la protesta ciudadana. Entonces, si no puedo hablar de lo que la gente no puede hablar de lo que le interesa o lo que lo moviliza. Se ponen condiciones, ¿no? Y además, la muestra es el uso de la fuerza, además en las condiciones que se utilizó la fuerza vulnerando derechos en el contexto de esa protesta. Entonces el diálogo en realidad queda vaciado de contenido, ¿no? Y es ahí pues donde recuperar el valor del diálogo, el valor de la palabra es un desafío, ¿no? Claro. ¿Y cómo, por ejemplo, podemos abordar esa situación en este caso?
Para quienes no saben, desde Coalición Ciudadana se ha hecho todo un esfuerzo en conjunto también con organizaciones de la sociedad civil del sur del país para poder llevar a cabo precisamente encuentros de escucha y diálogo en el sur andino donde fue el estallido social. Pero nos gustaría, Javier, que tú comentes un poco desde la experiencia de ProDiálogo, ¿qué ha significado ese proceso desde sus inicios, ¿no? ¿Cómo haces para que la gente vuelva a confiar y sentarse a hablar sobre el tema de la crisis política y generar una propuesta al respecto? Claro, siempre recuerdo, ¿no? El 8 de enero del 23 fue una fecha con muchos significados, ¿no? Simbólicamente se quebró el diálogo. Ese día el Acuerdo Nacional se estaba reuniendo en el foro del Acuerdo Nacional, pero fue el mismo día en el que lamentablemente en Juliaca, ¿no?, se produjeron las muertes producto del uso excesivo de la fuerza de la... Todo ¿no?, en unas horas pasó todo eso. Así es, ¿no? Y bueno, además, coincidentemente la Coalición Ciudadana estaba presentando una serie de reformas, unas propuestas de reformas políticas en el Congreso de la República, que habían sido fruto de un proceso de diálogo entre el grupo de organizaciones, son alrededor de 300 adheridas que estaban en la Coalición Ciudadana. Claro. Y sin embargo ese día se quebró, ¿no? Se quebró la posibilidad de reforma, se quebró la posibilidad de continuar un diálogo institucionalizado, ¿no? Y evidentemente quedó un profundo dolor ahí en la ciudadanía. Entonces, frente a esa situación, lo que nos planteamos fue ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos aportar en esto? Desde nuestra experiencia, de nuestro quehacer profesional, ¿no? Y es ahí donde pensamos, ¿y por qué no desde la ciudadanía, ya que el gobierno no tiene ninguna posibilidad o ha quebrado toda esa posibilidad de generar puentes de diálogo, por qué no conectarse con la ciudadanía desde la ciudadanía, ¿no? Asumiendo que hay tres situaciones, ¿no? Claro. Primero, hay una fractura entre la ciudadanía y digamos, el sistema político, los actores políticos. Segundo, que hay una fragmentación muy alta. Y no solamente es una fragmentación de partidos políticos en el Congreso y fuera del Congreso, ahora con el proceso electoral que tenemos más de 40, sino también en la ciudadanía. Hemos pasado por unos años donde la ciudadanía también se ha ido fragmentando, pero además sobre eso hay como suerte de campos de polarización, ¿no? Donde, digamos, Lima, las regiones, el sur, el norte, en fin, ¿no? Hay campos de polarización. Entonces, frente a eso, dijimos, bueno, lo primero es, hay que escuchar al sur del país. Hay que ver la forma de encontrar y escuchar al sur del país, darle voz. Y entonces, desde la coalición se inició un proceso y ahí impulsamos, fuimos como tejiendo, ¿no? Tejiendo entre distintos actores internacionales, con Naciones Unidas, en fin, con actores nacionales del sector privado, sindicatos, sectores vinculados a movimientos religiosos, de la sociedad civil organizada, la academia, etc. Y desde ahí se buscó generar puentes. Y coincidimos en realidad, más que claro. Vino un pedido desde Arequipa, desde organizaciones de Arequipa, nos tocaron la puerta, digamos, además con las que teníamos un trabajo en realidad ya de años en espacios de diálogo en otro tipo de ámbitos. Y dijeron si nos podían dar una mano, digamos, en pensar, ¿no? Una suerte de metodología para reconectar. Pero era un diálogo, como tú has dicho, que no iban a estar presentes las autoridades políticas. Sí, eso es importante. Entonces, justamente a partir de estos primeros contactos, digamos, ese primer tejido que se fue construyendo, una de las conclusiones a la que se llegó fue el primer consenso, ¿no? En ese diálogo multiactor, plural en el sentido de distintas miradas políticas, ideológicas, fue el Estado no puede participar porque hay una desconfianza. Claro, no solamente no hay garantías, sino hay una gran desconfianza. La gente tiene miedo, como tú decías, ¿no? Se siente insegura y ya no cree. Entonces había que como que reconstruir
desde pequeñas cuotas de confianza con los actores en las propias regiones, esos puentes. Entonces, ahí se constituyó en Arequipa un grupo impulsor, Claro. ¿no? Las organizaciones de Arequipa, Labor, Descosur, la universidad en Arequipa, la Defensoría en ese momento, la Cámara de Comercio, los colegios profesionales, en fin, se armaron grupos impulsores. Se acompañó eso con una, digamos, gestión técnica, también un apoyo técnico, y actores internacionales y nacionales. Entonces, ahí se realizó el primer encuentro de escucha. ¿A cuántas personas se llegó a convocar? Es interesante porque el encuentro de escucha en realidad fueron 4 encuentros, donde se tuvo tanto a las personas, digamos, a las organizaciones movilizadas en la protesta, pero también se le dio voz a las personas incluso que estaban opuestas a la protesta. Claro. Se tuvo espacio con aquellas personas vulneradas en sus derechos. O sea, víctimas de represión de forma directa. Así es. Familiares. Y se tuvo de las 8 provincias de Arequipa una representación. Fueron 213 personas de organizaciones barriales, de mujeres, de comunidades, en fin, actores del sector urbano de Arequipa, del sector rural, y con esta diversidad, ¿no? Empresarios. Y eso se dio en el mismo 2023, o sea, cuando pasó el episodio de la reunión del Acuerdo Nacional, ¿a cuánto tiempo? Esto fue en julio de 2023. Unos meses, o sea, ahí nomás. Fue la primera experiencia, y esa primera experiencia fue, si hacemos, digamos, un poco la línea de tiempo, desde enero que mencionaba, se preparó, se juntaron voluntades, estas voluntades diversas, y se preparó este primer encuentro. Claro. ¿No? ¿Por qué Arequipa? Porque, bueno, Arequipa, primero porque las organizaciones así lo habían pedido, ¿no? Segundo porque estaban las condiciones, digamos, en términos de infraestructura, tenían ya la disposición los actores de colaborar en ese sentido. Luego de Arequipa, pero se dijo, hay que continuar con el sur, hay que seguir escuchando al sur. Luego vino los encuentros de escucha en Cusco. También ahí fue la misma característica, diverso, con un grupo impulsor desde el propio Cusco. Ahí participaron 150 líderes y lideresas de las 13 provincias de Cusco. Y en general fueron 4 regiones, mencionas. Arequipa, la otra fue Puno, Cusco, que eso fue importante. Puno se tuvo luego fue la tercera región, y además fue interesante porque fue a partir de no solamente un grupo impulsor regional de Puno, sino también se formaron grupos impulsores en la provincia de Melgar, en San Román y el Collao. Replicó. Exacto. Claro. Entonces, esta experiencia de Arequipa, la metodología que se hizo en Arequipa, comenzó a aplicarse, ¿no es cierto?, en Cusco, en Puno y luego en Ayacucho. Así es. Son justamente las 4 regiones donde, para los que recuerdan, hubo una cantidad de fallecidos producto del conflicto, ¿no?, que se había desatado, y que además en ese proceso tampoco habían encontrado ninguna solución, no había ni una demanda que se hubiera acatado. ¿Cómo sentiste tú que fue el balance general de todas las expectativas de la población que participó en estos 4 encuentros? Claro, participaron 850 líderes más o menos alrededor de las 45 provincias de estas 4 regiones, y luego de esto hubieron réplicas, es decir, los grupos impulsores fueron a las provincias a abrir espacios también de escucha y diálogo, ¿no? Y entonces se llegó a 1000 personas más. Entonces son más o menos 1850 líderes que participaron. Y lo que uno escuchó, digamos, en estos espacios, que hubo un grupo denominado un grupo de escucha, donde participó desde organizaciones de nivel nacional como Transparencia, la propia Coalición Ciudadana, las Naciones Unidas también a nivel internacional, pero las cámaras de comercio a nivel de regiones. Lo que uno escuchaba en estos espacios, en estos encuentros, constantemente era el sentimiento de maltrato, de desprecio, de discriminación, de impunidad frente a la injusticia. Era un dolor muy grande, ¿no? Era un grande, profundo y arrastrado además
durante décadas, porque además, por ejemplo, en el caso de Ayacucho se traslapaban, Claro. por así decirlo, los, ¿no es cierto? Los traumas que los han quedado traumas, de la exacto, violencia. ¿no? Pero y además también cuando tú dices eso es una afectación directa a la identidad propia de ellos, ¿no? O sea, como sociedades, como cultura, porque normalmente, o sea, en el imaginario de las personas en Lima, ¿no? Cuando pasaban estas situaciones de conflicto, no, es que en el sur son revoltosos, no, es que son rebeldes, y es que siempre habían estereotipos, estigmas, ¿no? Que nos han llevado precisamente a esta polarización. Y cuando llega a este momento de convulsión donde justamente quienes mueren son personas del sur, ¿no? No hay justicia, no hay reparación, no hay cambios de ministros ni siquiera, ¿no? O sea, todo quedó inmóvil. Y eso hace que muchas personas se pregunten por qué a pesar de 60 muertos no se hicieron cambios drásticos como en otros momentos donde fallecidos en protestas generaban cambios de ministros o hasta vacancias, ¿no? Congresistas que interpelaban y ahora no. ¿Por qué crees que se dio eso? Sí, y también, digamos, era una constante en lo que decía la gente, en las distintas regiones y además de distintos sectores, a pesar de pensar distinto, era la dinámica de la centralización, ¿no? Es decir, hay una sensación muy presente de que el poder concentrado en Lima, ¿no? Es parte del problema. El no darle espacio a la toma de decisiones a los pueblos indígenas, claro, por ejemplo, una mirada más intercultural en la toma de decisiones, ¿no? El reconocimiento de derechos, en la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones, pero también el proceso de monitoreo de la implementación de esos procesos de toma de decisiones en la gestión gubernamental y las políticas públicas. Entonces hay una suerte de frustración que se va acumulando capa tras capa, ¿no? Y además en el discurso constante se atribuye a esto a la corrupción, es decir, a grupos de poder que permanecen constantes a lo largo del tiempo a pesar de cambiar las caras visibles, digamos. Son como élites, así los perciben, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con la corrupción, ¿no? Y lo que ahora hay una conciencia muy clara de que más allá de ideologías, no se trata ya de problemas de izquierda, derecha, centro, sino más bien de grupos de poder conectados con la ilegalidad, ¿no es cierto?, que están en pacto sosteniendo ese status quo de las cosas, ¿no? Claro. Y que la ciudadanía no tiene espacio para tomar decisiones, para alzar su voz, para decir lo que quiere, ¿no? ¿Y cuáles son esos grandes cambios que en estos encuentros la propia población ha expresado como necesarios y urgentes? Claro, lo interesante es que además de este proceso de escuchas, esto se conectó después con un proceso que siguió, ¿no? De procesos de diálogo democrático a nivel regional, ¿no? Y ahí han, digamos, decantado como 4 grandes ejes de consenso, ¿no? Es lo primero que, a ver, ¿qué cosa hay que hacer para que el Estado funcione para la gente? ¿Y que funcione en qué? Que funcione para la seguridad, para que la gente tenga ingresos, ¿no es cierto?, trabajo, pero ingresos en general, puede desarrollar sus pequeños negocios, etcétera, porque eso tiene que ver con el bienestar personal y de la familia. Luego, la atención de los servicios públicos del Estado en salud, educación. El problema del agua, eso también es una constante, no solamente el acceso al agua, sino también la contaminación del agua. La calidad del agua, exacto. Y también el reconocimiento de derechos. O sea, por ejemplo, sobre todo las mujeres y las mujeres jóvenes sienten mucho que hay un retroceso y hay un temor en el retroceso, el reconocimiento de sus derechos, ¿no? O sea, hay un tema generacional también ahí que ver, ¿no? El otro tema es el de la participación ciudadana, es decir, lo que decía antes, ¿no? Es cómo hacer para recuperar la participación ciudadana como un valor de la política, ¿no? Y mejorar los mecanismos de participación ciudadana para que sean efectivos. El tercer eje tiene que ver con la institucionalidad democrática.
hay la necesidad de recuperar el balance, equilibrio, la separación de poderes, ¿no es cierto? Que se ha ido borrando esas independencias y más bien hacer retroceder a la criminalidad que está copando instituciones. Claro. Y la cuarta tiene que ver justamente con la reforma política, ¿no? Y mejorar la representación. Y tiene que ver con, por ejemplo, las PASO que se anularon, ¿no? El retroceso, y cómo hacer que los partidos políticos renueven su capacidad de representación de manera más abierta, transparente, etcétera, ¿no? Entonces, es como un resumen rápido de... Claro, ¿no? Porque además que muchas de las propuestas en realidad es como que siempre han estado ahí, ¿no? Pero nunca han sido atendidas con la urgencia que ahora se ve, porque no es normal que tengamos presidente tras presidente en un corto tiempo y que además las reformas que se están impulsando desde el Congreso terminen haciéndonos retroceder en términos de democracia, de derechos, ¿no? Y la población de esa misma forma lo siente. Ahora, ¿qué viene a futuro? Porque el próximo año pues es un escenario electoral, ¿no? Y yo siempre lo digo en este programa, a veces la gente no toma conciencia, pero es una elección múltiple. Es más, hemos visto al presidente de la OMPE con su sábana de la cédula electoral, porque básicamente eso es lo que significa nuestro país en este punto, la fragmentación. ¿Cómo vamos a hacer nosotros como población, como ciudadanía, para poder llegar a tener representantes que esta vez no nos vayan a hacer lo mismo que ha pasado en estos años, tanto a nivel de ejecutivo como de Congreso, ¿no? ¿Cómo percibes tú eso en base también a las sensaciones que hay en el termómetro ciudadano? Bueno, sí es un momento como decisivo el país, ¿no? Hay una suerte de desesperanza, ¿no? De hastío. Los jóvenes han estado migrando del país, sí. Hay miedo también, lógico luego de todo lo que ha sucedido, las consecuencias, como hemos hablado, la criminalidad. Esperemos que no tengamos unas elecciones con violencia, ¿no? Pero hay situaciones de riesgo e incertidumbre. Claro. Entonces, dentro de eso, lo que tenemos como ciudadanía, lo bueno que tenemos es que hay agendas que ya se han construido desde la ciudadanía. Esto que comentaba de los 4 encuentros de escucha, también estos procesos de diálogo regionales se han realizado en 15 regiones. Hemos tenido la oportunidad de estar presentes en 15 regiones acompañando estos procesos de diálogo que son multiactores, que son plurales, que han buscado ser lo más inclusivos posible, y entonces interculturales también, porque escuchar las voces desde las lógicas de las propias personas, ¿no? De sus territorios. Existen consensos de 15 regiones por lo menos, puestos en papel, en blanco y negro, sobre hacia dónde quieren que se dirija la política. O sea, la ciudadanía ha hecho un trabajo no solamente de manifestarse en redes sociales o en distintas maneras, sino incluso... De proponer. Exacto, hay un esfuerzo de propuesta, ¿no? Entonces creo que es el momento de que la ciudadanía, justamente para superar esta fractura y fragmentación, ¿no?, pueda plantearle a los políticos, ¿no?, a los que pretenden asumir cargos de responsabilidad y representación, aquí está la agenda de la ciudadanía. Claro. ¿Qué cosa vas a hacer tú para responder esta agenda que la gente ya ha dialogado, ha identificado, se ha escuchado, ha logrado superar esos puentes de desconfianza? Y los que piensan hacia un poco más a la derecha, los que piensan un poco más a la izquierda, los de centro se han juntado, los empresarios, los ¿no?, sindicatos, organizaciones de mujeres, ONGs, etcétera, y han dicho, bueno, en esto nos podemos poner de acuerdo y hacia aquí se tiene que ir el país, más allá de ideologías. Bueno, ¿qué ustedes proponen, no? Claro, es como un cambio de enfoque en realidad más de abajo hacia arriba, ¿no? Porque estamos en un tiempo en donde precisamente porque los políticos no han respondido a las demandas porque o no lo viven o no les interesa o finalmente no representan, ha surgido como que esta nueva forma en que los ciudadanos se organizan para generar una propuesta, ¿no? Y lo cual es diferente a los procesos electorales que solemos vivir, en donde pues el candidato viene con una gran promesa, ¿no?, una agenda de gobierno, y al final todos como ciudadanos de forma casi pasiva recibimos lo que hay, el menú. Pero ahora es como si nosotros estuviéramos construyendo, ¿no?, una serie de propuestas, un menú que quienes realmente quieran ganar
tienen por lo menos que escuchar y tomar en serio estas propuestas, ¿no? Ese sería un poco el enfoque que se ha trabajado con las escuchas y diálogo, y también un poco para comentar hacia futuro, digamos, ya visualizándonos una nueva era de 5 años de gobierno, de Congreso. ¿Qué tenemos que hacer para precisamente volver a prevenir que no se desaten estos conflictos a donde lleve la muerte de otros peruanos que igualmente no debería haber pasado y que tampoco debe seguir pasando? ¿Cómo podemos cambiar esa mirada en el Estado? Bueno, yo creo que sí, el proceso electoral es un hito, va a ser importante, ¿no? Y entonces tener actores políticos, democráticos, ajenos a cuestionamientos de corrupción y evidentemente conexiones con la ilegalidad y la criminalidad, y que sean tanto de derecha, de izquierda, de centro, ¿no es cierto? Que en el próximo Parlamento, que va a ser diputados y senadores, ¿no es cierto? Y el gobierno que emerja de este proceso, bueno, puedan tener claro que la primera responsabilidad es una suerte de contención democrática, multipartidaria, ¿no es cierto? Y contra la criminalidad y el avance de estos intereses. Y en segundo lugar, dialogar en torno a políticas públicas que aborden consensuadamente los problemas que la gente está diciendo, y no perder el tiempo en problemas menores o en agendas que la gente no le interesa y no siente. Claro. ¿No? Por ejemplo, ahorita que tú mencionas, se me ocurre, ¿no? Qué bueno sería que de repente con todos estos partidos que han estado en el Congreso, hacia el próximo proceso electoral hubieran como octógonos, ¿no? Libres de influencias ilegales, no sé, pues, ¿no? Algo así como para marcar esa diferencia, porque al momento del proceso electoral todos llegan como si, digamos, ellos quieren dar solución a un problema que han creado y que han dejado en este país, que ya hemos tenido suficiente representación de partidos políticos que al final han trabajado tanto izquierda y derecha en favor de la criminalidad, ¿no? Y nosotros, por lo menos como ciudadanos, tenemos que siempre estar un paso más adelante para que no nos sorprendan, ¿no? Que sería un poco la reflexión. Javier, coméntanos un poco, también quería que de repente, para la gente que recién te está conociendo, en base a tu experiencia previa y todo lo que has vivido, ¿no? ¿Crees tú que estamos en algún momento similar a algún periodo en el pasado, de repente en los 80, en los 90, porque mucha gente se siente así? ¿Crees que estamos en ese mismo nivel? ¿O crees que estamos en un nuevo escenario, pero que igual de peligroso y tenemos que cambiar? ¿Cómo lo ves en base a tu experiencia? Bueno, lo que yo creo es que sí estamos en un escenario de deterioro democrático evidente, pero además con unos factores, con unos condimentos, ¿no? Diferentes, ¿no? En primer lugar, primero que ya no se hacen golpes de Estado, digamos, abiertamente, ¿no es cierto? La constante, no solamente en la región, sino en el mundo, es, digamos, el acceso a proyectos autoritarios, ¿no? Desde los procesos electorales, y desde ahí trastocar, ¿no? Las instituciones. Entonces, ese es un factor, es uno primero. Lo segundo es que hemos pasado por una pandemia. Y eso ha cambiado muchas cosas que incluso hasta ahora todavía no terminamos, creo, de aquilatar, ¿no? Desde incluso el tema de la salud mental, ¿no? La tecnología ha cambiado. No tenemos, o sea, ahora el tema de las redes sociales, pero además la utilización de las redes sociales como herramientas de desinformación, ¿no? Tenemos a Elon Musk teniendo, digamos, el hombre más rico del mundo, teniendo la red social, ¿no es cierto?, que llega a millones de personas, controlando algoritmos, ¿no es cierto?, metiéndose además en elecciones en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Para además promoviendo proyectos antidemocráticos, ¿no? Entonces son factores que no podemos desconocer, ¿no? Y incluso yo tengo una preocupación, ¿no? Es que justamente desde procesos externos, desde que se están implementando, pero que también aquí estamos viendo en los discursos, avanza una suerte de cultura de la crueldad, ¿no? Es decir, el desprecio al otro abiertamente, ¿no? La violencia, esta actitud de matonería en la política, además que tiene una suerte remunerada, ¿no? En términos de
tener un eco en ciertos grupos. Ese es un factor que antes se buscaba cuando menos disimular, digamos. Claro, ¿no? Ahora hay más conchudez de parte de los políticos, son totalmente irreverentes en el Congreso. Y por eso siempre uno dice, no podríamos estar peor, pero siempre podemos estar peor, increíblemente. Ahora, a nivel social, ¿tú crees que esta fragmentación pueda ser superada eventualmente? Lo que yo tengo esperanza es que el Perú ha pasado, tiene una energía de cohesión, ¿no es cierto?, de resiliencia, que nos ha sacado, digamos, nos ha ayudado a atravesar crisis profundas a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y para no remontarnos tan atrás, nuestra historia republicana, nuestra historia del siglo XX, ¿no? Y estos inicios del siglo XXI. Entonces creo que lo que hay que hacer es, y por eso la escucha, por eso el diálogo, el reconocimiento del otro, es conectar esas energías cohesionadoras que tenemos como sociedad, ¿no? Porque yo estoy convencido de que son más fuertes que las energías desintegradoras, ¿no? Que rompen y fragmentan y le interesa la fragmentación. El desafío que tenemos es cómo juntar esas diferencias, ¿no? Que las personas que están en Puno, las personas que están en Piura, en Lima, ¿no? Mujeres, jóvenes, etcétera, de toda procedencia, ¿no es cierto?, nos reconozcamos como iguales, ¿no es cierto?, y celebremos nuestras diferencias y nuestra diversidad, y desde ahí tomar esa energía para frenar y luego cambiar, transformar esta situación. Ojalá que esa esperanza realmente se mantenga, porque también a veces hay como esta percepción de la resignación, ¿no? Que no es lo que quisiéramos llegar como sociedad, pero lamentablemente cuando la gente dice ¿qué tiene que pasar para que realmente la gente se movilice, vuelva a indignarse, ¿no? Y con lo que pasó ayer nada más, ¿no? Ha tenido que fallecer un artista, una celebridad, para que recién haya siquiera un golpe de reacción entre las autoridades y los políticos, y así la gente va a seguir viviendo en el día a día los problemas de la inseguridad, pero no ve cambios. Claro, la gente cuando comienza a perder esperanza en el sistema político, y creo que estamos en una situación incluso de perder esperanza en la democracia como sistema político. No, sí, de hecho ya hay un retroceso, percepción. Pero la gente se enfoca en su propia agenda. Claro. Entonces dice, yo peleo por lo mío, por mi familia, y por último por mi agenda particular, mi agenda de joven, mi agenda de pueblos indígenas, etcétera. Empresario, pero cada uno en su cuota, digamos, en su espacio. Sí. Entonces, pero si bien sin derechos plenos no hay democracia, sin democracia no hay posibilidad de proteger y garantizar derechos. De nadie. De nadie. Entonces, la búsqueda de renovar no es mantener una democracia que digamos, se ha desgastado, o estas formas que le han llamado democráticas, pero en realidad le han basado contenido. Lo que se trata es de regenerar, de recuperar el sentido de la democracia para este nuevo siglo, para este tiempo en el que estamos viviendo como Perú, como mundo, ¿no? Con los cambios tecnológicos, los cambios culturales, los cambios económicos, etcétera. Hay que inventarse, no tengo la respuesta, lo que quiero decir es que entre todos debemos tener la respuesta, debemos construir la respuesta. Claro, no es que cambiemos, digamos, el sistema democrático por otro para asegurarnos que vaya a haber más éxito, sino que este tipo de democracia que hemos tenido, poco, digamos, efectiva en términos de políticas públicas, de instituciones que la gente pueda percibir, que le ayudan en vez de que les entorpecen, como la justicia, la salud, entre otros, ese tipo de democracia, así como está, no puede seguir, ¿no? Y eso es como un consenso entre la población. Pero tampoco pueden haber estos discursos manipuladores, ¿no? de los políticos que quieren prometer lo más radical, pero que en el fondo recortan derechos, ¿no? Claro, porque en un contexto donde hay incertidumbre, donde hay mucha complejidad que la gente no termina de entender qué es lo que pasa, hay como te tiran varias pelotas a la vez. Todo sucede al mismo tiempo. Todo sucede al mismo tiempo, y además el tiempo es muy corto. Entonces surge ahí el sentido de la urgencia. Y ahí los proyectos autoritarios pretenden vender atajos, falsos atajos.
¿no es cierto? Resolver las cosas de un golpe en la mesa, de un manazo. Y eso no sirve. Ya la historia mostró que no sirve, sobre todo cuando el mundo es cada vez más complejo y más incierto, los atajos tienen menos posibilidades de realmente resolver los problemas. Entonces hay que construir entre todos las soluciones. Hay que hacer surgir la innovación desde la propia ciudadanía. ¿No? Y eso se consigue solamente si podemos tender puentes de encuentro, escucharnos, dialogar y pensar juntos cómo salir de esta, ¿no? Y no quedarnos solamente en las palabras, como decía, sino en la acción. Cómo eso traducimos en la acción y que los políticos respondan a lo que la ciudadanía está exigiendo. Y por eso el diálogo para la ciudadanía es para que tengan que venir a Clic Ciudadano. Bueno, Javier, ha sido una interesante conversación y una reflexión final, sobre todo, que hace un llamado a que no solamente las personas vivan en sus problemas que aparentemente solamente se sienten solos, sino que entendamos esto desde la forma más colectiva, ¿no? Y que podamos prevenir este nuevo proceso electoral abordando una agenda en común, ¿no? Que ojalá pueda ser también atendida por los políticos que quieren o ahora volver a presentarse o representarnos. Y sobre ellos me gustaría que tú puedas dar un mensaje final, tal vez también a esos políticos que nos miran, ¿no? Que saben que se van a postular y en menos de unos días van a estar paseándose por todos los sets de programas, hablando sobre la temática. ¿Qué mensaje podríamos darles a ellos desde la ciudadanía? Bueno, el mensaje a los políticos, digamos, de mi voz como ciudadano, es conéctense, respondan a la agenda ciudadana que la ciudadanía organizada ya ha escuchado, dialogado, se ha escuchado, ya ha dialogado, ha consensuado. Y respondan no para firmar un documento, sino para plantear propuestas programáticas, concretas, y que puedan llevar, ¿no es cierto?, a la práctica en el próximo ciclo de gobierno. Y a la gente decir simplemente como reflexión de ciudadano y cercano a estos procesos es no, digamos, quienes quieren mantener la situación como está, lo que están buscando es precisamente que la gente simplemente se meta en sí misma y no mire hacia la posibilidad de conectarse y encontrarse con otros, ¿no? Y entonces ahí por eso los discursos de manipulación, de división y las etiquetas que salen volando ahí para descalificar, ¿no es cierto?, sin argumentos, ¿no? Gracias, Javier, y bueno, gracias a todos los que han visto este programa, ya saben que lo pueden compartir. Y como ya ustedes saben, lo que nosotros buscamos a través de estos programas en Clic Ciudadano es que la diversidad de ciudadanía pueda expresarse sobre lo que pasa en la crisis, pero también proponiendo qué podemos hacer frente a ello. Entonces, el mensaje de hoy día ha sido, los ciudadanos no debemos caer en la trampa de los manipuladores que nos quieren ver fragmentados, divididos, y sobre ello tenemos que generar propuestas. Hasta el próximo episodio. Nos vemos. Gracias. Gracias, Javier.